Sin lugar a dudas, la pandemia es un jaque mate a la política. Es un jaque mate a la política de izquierda, de derecha, de centro, de la postura que tengas. Verdaderamente no hay ningún gobierno que haya podido zafar o que haya podido de alguna manera pasarla medianamente bien a esta pandemia. Tomamos el ejemplo de Alemania con reacciones, movilizaciones, la gente sin barbijo, negando el mensaje de Angela Merkel, su partido, el de Merkel, perdiendo las últimas elecciones en distintos distritos. Francia, Macron, un Macron desesperado tratando de explicarle a la gente que tenían que volver al confinamiento, algo que es absolutamente imposible en un país del primer mundo, en donde se ponen 1.350 millones de euros por día cada vez que hay confinamiento. Y por el otro lado tenés un Brasil, un Paraguay, un Chile, un Uruguay, absolutamente todos países que han fracasado rotundamente con distintas políticas, claramente distintas políticas. El presidente de Brasil apostó por la economía en principio, hizo una apertura muy estricta, muy grande, pero los sanitarios se llevó puesto lo económico también. Las fábricas de automotrices, por ejemplo, tuvieron que cerrar por el altísimo nivel de contagio que tenían sus operarios y bueno, y así fue como fue una tragedia sanitaria, pero también empieza a ser una gran tragedia en lo económico. Chile vacunando con una vacuna que tenía una mínima posibilidad de inmunidad, y esa vacuna evidentemente no dando resultados y hoy colapsando todo su sistema sanitario y etcétera. Hoy Argentina pasa por ese lugar que nadie quería que pasara, hasta ahora se mantuvo como una burbuja, y eso es mérito de un gobierno, pero también de una sociedad que ha entendido, por lo menos hasta ahora, que las cosas tienen que ser diferentes. ¿Fuimos una burbuja hasta ahora? Sí. El resto del mundo explotaba, menos Argentina, de la manera en que lo habían hecho los otros países. El problema es que ahora se enfrenta nuevamente un alto pico de contagios, hay una ola que se aproxima, esa ola es sumamente grande, pero esa ola viene acompañada por lo económico. Acá hay que ser cirujano, hay que tener una precisión pocas veces vista. Alberto Fernández y cualquier gobernante va a salir perdiendo de esta pandemia. Nadie puede ganar con esta pandemia. Si uno se fija lo que ha pasado en el resto del mundo, se da cuenta que todos los procesos han fracasado en términos de expectativas. La gente nunca imaginó que íbamos a tener esta situación o que íbamos a vivir esta situación. Con lo cual, el gobierno no tiene otra que perder. Acá no hay ninguna posibilidad de que el gobierno tenga alguna política acertada en todos los términos, con un 42% de pobreza reconocida por INDEC, con lo cual debe ser mucho más alta, porque la pobreza del INDEC no tiene el alquiler, no tiene servicios públicos, etcétera. En el medio de esa gran pandemia que es la pobreza en la Argentina, llega hasta segunda o tercera ola. Alberto Fernández no tiene otra que elegir entre perder mucho o perder. Y la verdad es que las cartas están echadas. Los gobiernos provinciales han querido ser autónomos y les fue verdaderamente mal, y siempre han cargado la responsabilidad sobre el gobierno nacional, y esa fue la salida que encontraron. En el medio de todo esto, obviamente, se puede hacer una lectura política, y es que Sergio Massa ha planteado dar de baja las PASO. ¿Por qué Massa da de baja las PASO? ¿Por qué es Sergio Massa el que decide comunicar esto? Y evidentemente que es una decisión de gobierno. El gobierno no puede absorber más golpes, no puede Alberto Fernández seguir siendo golpeado como un especulador en el medio de la pandemia, y empiezan a salir los otros actores del Frente de Todos que, bueno, plantean esta situación, que es una situación que se da en Chile con las elecciones constitucionales y en otros países, pero que en Argentina va a ser muy difícil de explicar, porque hay una oposición que verdaderamente está creciendo, no políticamente, sino desde los medios, que está creciendo desde lo económico, que está desestabilizando el país desde hace mucho tiempo, o por lo menos desde que comenzó el gobierno del Frente de Todos. Alberto Fernández, enfrente a una ola, hay que ver si tiene una tabla como para que pueda surfearla.